To welcome our guest from Ecuador, Leonidas Iza, the president of CONAIE, the Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador. Our colleague visiting us at LAX, David Cordero, will introduce Leonidas. Then Leonidas will offer us some reflections on his work. Then I will have a brief conversation with Leonidas, and then we will open it up to questions from you all. As always in these events, I want to start with our announcements, right? So we have a pretty busy April. You are by now used to the pretty busy Aprils at Cornell. They are also very busy at LAX. So tomorrow we have a conference on Venezuela, Rethinking Venezuela, Movement, Transit, Displacement, organized by our colleague at LAX, Irina Troconis. Next week, another of our LAX colleagues, Gustavo Flores Macias, many of whom you know, will be presenting his recent book, Contemporary State Building in Latin America. I will not give you the details. The other thing that I always say is type LAX Cornell events in Google and you will get the details, time, date, and venue. Also next week, Francio Guadalupe will come, who works on the Dutch Caribbean, will be giving a talk on April 19th, Humaning Out Loud, Ontologies of Disorder in a Musically Exemplified Trans-Caribbean Thought. And last but not least, to close April, organized by one of our LAX fellows, a panel on socioeconomic benefits of collective rights certification in the Dominican Republic. I will now let our colleague David Cordero introduce our speaker, Leonidas Iza, and then we will hear from Leonidas. Thank you. Thank you very much. We want to welcome Leonidas Iza. Leonidas Iza is the president of the Confederation of... Okay, thank you. Leonidas is the president of the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, a very important social movement, indigenous social movement from Latin America, from Ecuador, that have achieved very impressive goals in these almost 34 years of history of the modern indigenous people social movement. And we are right now, Leonidas, an indigenous movement, like it has been in the last 30 years, is in the center of the contentious politics of Ecuador, and he's gained the movement has gained a lot of momentum, not only in the society, also in politics, in terms of elections with the Pachacutic, the political party that is affiliated to the indigenous movement, and they are very important actors of Ecuador. So we are very, very excited and grateful to talk with Leonidas about his book, about his role as president of CONAIE. So welcome Leonidas, and thank you. The other very important thing that I want to announce is Leonidas will be speaking to us about his book Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, rebelión de octubre from 2019. The book, copies of the book are available for you to purchase. We said $20. So because many of us don't carry cash, the book will also be available at LAX in case you want to get a copy of it for tomorrow or so. Only for cash. Only for cash.
Leonidas is also, he just finished another book called Acontecimiento. So estallido and acontecimiento are the subject of his presentation and on our conversation later after the presentation. Muchas gracias, Leonidas. Ahora sí puedes seguir. Ayichishi tukuya o auki paniguna. Shungumanta, Ayichisinapan. En mi idioma estoy diciendo buenas tardes, de corazón les saludo a ustedes. In my language, I'm telling you good afternoon, and from my heart, I salute you or greet you. Quiero primero reconocer y agradecer la invitación que nos han hecho a esta universidad muy prestigiosa, reconocida dentro de las 10 universidades más importantes del mundo. Y creo que los acontecimientos, los fenómenos políticos que pasan en nuestros países es de absoluta responsabilidad desde los actores con conciencia, ser aportantes con crítica al modelo social, a esta civilización que tenemos a nivel global como seres humanos. So I'd like to start by thanking you all for the invitation to this very prestigious university. I understand it's among the top 10 universities in the world. The happenings that are going on, the political phenomena, we think that it's of absolute responsibility of actors of conscience to be critical of the world events that are happening now. Quiero poner como elemento central el tema de la lucha. Los seres humanos, su condición natural ha sido luchar para superar los estadios inferiores. Si los seres humanos no luchábamos, seguramente no salíamos ni del esclavismo, ni del feudalismo, ni estuviéramos en otra etapa de la civilización humana. Por lo tanto, mirando que esto no es justo, aún necesitamos que la lucha continúe, porque la lucha es la madre de todos los derechos. I'd like to put as central the topic of struggle. It's a characteristic. It's a very human characteristic, and if it weren't for struggle, we wouldn't have come out of the epoch of slavery. We wouldn't have come through the epoch of feudalism, and so we're talking about that the struggle continues and it must continue. Bueno, entonces para entrar en materia, bueno, este libro es una sistematización o una construcción colectiva, goza de 3 elementos centrales. Primero, el libro no es escrito desde la neutralidad académica, sino desde el sujeto con conciencia que está en la lucha. Es un tema importante para poner en el debate. So first, I want to start in and talking about the book a little bit. It is a systematization or a collective construction. And there are 3 points that I think are important to start off with. One, that it's not a neutral academic perspective. It's from a perspective of people that are in struggle. Un segundo elemento, creemos que la crítica no puede estar solo en el debate, sino en la producción de pensamiento, en la producción de conciencia como sujetos que podemos transformar. Por ello, también, siendo un aporte académico, no puede gozar solo el interés académico, sino desde el sujeto con conciencia que queremos transformar la sociedad. So the second point is that we believe that you don't critique just in debate, that you produce knowledge and that you produce work such as this, not only out of an academic interest, but from the interest of a conscious subject who is trying to change society. Y un tercer elemento, todos los hechos han sido interpretados por la humanidad, en todas las circunstancias, no justificados. Entonces creemos importante que desde la realidad de los países de tercer mundo, también hacemos esta interpretación de la cotidianidad, de la realidad en la que desarrollan nuestras sociedades. So the third is that what happens in society is always interpreted by humanity. And so it's important that the reality is also interpreted by those of us in the third world.
Entonces, entrando ya en materia, ¿cuáles son los impactos políticos y sociales de la lucha del 2019 y 2022 en el Ecuador? So getting to the point now of what have been the impacts, political and políticos y sociales? Yes. What have been the political and social impacts of the uprising of 2019 in Ecuador? No sé si podemos hacer la Can presentación. we put the presentation back up on? Let's expand the panel. Ok, bueno, mientras avancemos. Pasamos a la línea de tiempo donde dice término más tarde, más abajo. Go to the timeline. The next slide. Next. Yeah. Entonces, para poder explicar lo que pasó como fenómeno político, social de lucha 2019 y 2022, tiene que ver con los procesos de crisis de este modelo capitalista a nivel global y cómo tiene asidero en los países de tercer mundo. So to be able to explain what happened in 2019 and 2022 in Ecuador, we have to be able to look at these processes as these phenomena as part of global capitalist crisis and how they have their repercussions in the third world. Hay una manifestación directa del modelo económico capitalista en dos versiones. Unas que sostienen el modelo económico keynesiano que regula el Estado y por otro lado tenemos un Estado capitalista neoliberal que dice que no debe regular el Estado, sino el libre mercado. So we have two different ways that capitalism has been developed and manifests. We have the Keynesian model that says that capitalism should be controlled by the state, and the neoliberal model that says that capitalism should not have any areas put on it by the state. Entonces, en estas crisis orgánicas que se producen en el capitalismo, ¿no es cierto? En vaivenes, cuando están bien, cuando están mal, cuando genera estas crisis, queda prácticamente en un tiempo económico. Entonces, aquí lo que decimos es que los tiempos de crisis económicas no corresponden a momentos políticos electorales en nuestros estados. So when we're talking about the organic crises of capitalism, we're talking about economic moments, and it doesn't always correspond to a political or electoral moment. Entonces, ¿por qué pongo este tema? ¿Por qué ponemos como un tema central que analizamos en el estallido? Esta crisis empezó a profundizarse más a partir del 2014. Entonces, en términos políticos, había otro escenario político 2014 en el Ecuador. Pero, sin embargo, en la continuación del tiempo de la crisis capitalista, no corresponde, no justifica los tiempos políticos electorales. Entonces, hacemos un corte de 2014 al estallido del 2019. So when we're talking about these capitalist crises, we talk about 2014, and we were in a different political moment then. So we're talking about 2014 until the uprising of 2019. Aquí miramos del 2014 se dio la crisis por el bajo precio del petróleo. Entonces intentamos resolver el problema económico por otras vías. ¿Cuáles nomás? Entonces se aperturó con mayor fuerza al extractivismo. Entonces que los capitales transnacionales puedan abrir la madre tierra, sacar los metales y resolver el problema. Segundo, se garantizó un proceso de flexibilización laboral. Se ha hecho la reforma al Código del Trabajo, que es la flexibilización laboral, entrega de licencias ambientales con absoluta rapidez para las empresas transnacionales mineras. So in 2014, when we have the crisis of the crash of the price of oil, the capitalists tried to resolve this crisis by increasing extractivism and allowing transnational companies, mining companies, to come in and open up Mother Earth and extract metal and therefore make their profits and solve their crisis. Second, we have a labor flexibilization with a revision of the labor codes. Y en ese proceso hay un acompañamiento, una tutela, podríamos decir, del Fondo Monetario Internacional que obliga
a los estados, sobre todo de los tercermundos, adoptar las cartas del Fondo Monetario Internacional. Uno de esos temas que pasó para el 2019 es que el Fondo Monetario Internacional obligaba que haga ajustes estructurales dentro del Estado. Por ejemplo, achicamiento del Estado en educación, salud, en seguridad, en la que en este momento seguramente miramos con preocupación lo que pasa en materia de seguridad en estos últimos años en el Ecuador. So in this time of crisis, there is an accompaniment, so to speak, by the IMF, the International Monetary Fund, and a lot of countries, especially in the third world, are required and obligated to take on structural adjustments and adapt themselves to the requirements of the IMF. Shrinking the state, especially in areas of education, health, and security. And so we see that with a lot of worry because we do see a crisis of security in this point. Otro de los instrumentos para resolver estos problemas de crisis, ¿cuál es? Por ejemplo, las firmas de los tratados de libre comercio en condiciones realmente para los países de tercer mundo, como el nuestro, el Ecuador, realmente que en malas condiciones. Tenemos en este caso las reformas tributarias que siempre van a acabar beneficiando a los grupos económicos importantes del Ecuador. Ahora, en el 2019 se da un fenómeno, todos estos problemas que ha sido... So another one of the ways that they're trying to solve their problems of the economic crisis is with signing free trade agreements. And these are usually under very bad conditions for our people in our countries, as well as what he's calling tributary reforms. En esta línea de tiempo, las luchas, centrando en el 2019, se dio un factor X, el famoso decreto 883. Entonces, con todo lo que tenemos, acuerdo comercial, flexibilización laboral, apertura a los nuevos campos mineros, petroleros, no resuelve, viene la eliminación de los subsidios como política de Estado. El Estado ecuatoriano tiene una política de subsidios generalizados y hemos dicho hay que pensar en una política de focalización de subsidios, pero se elimina de un plumazo en el 2019. Y ese es el factor X que determinó el estallido social del 2019. So when we look at the timeline of this crisis, we're focusing back on the struggle, and there's an X factor here that creates the explosion that we're talking about in 2019, and that's Decree 883, which, in addition to all of the things that we've talked about, the increased extractivism, the labor flexibilization, the IMF, the free trade agreements, Decree 883, what it does is it eliminates the subsidies to people, and this is the X factor that leads to the social explosion. ¿Por qué este factor X generó condiciones para esta ebullición social? Porque el combustible es un factor de producción. El combustible no es un problema para el que tiene o no tiene vehículo. Como es un factor de producción, incrementó el precio de las cosas de primera necesidad para todos los ecuatorianos. Y el efecto inmediato es para los más pobres. So why is this such an X factor to eliminate the subsidies specifically on petroleum? Well, it's creating a crisis not only for people that whether or not you have a car, but petroleum is a factor of production. And so when you eliminate subsidies on petroleum, what you're doing is raising the cost of production for everybody, and the people that are affected most are the most poor. Entonces, si miramos en esta línea de tiempo, desde el 2014 tenemos luchas territoriales. Vamos a una mesa de diálogo julio 2018, luchas territoriales. Vamos a un levantamiento de octubre 2019, se instalan nuevamente en mesas de diálogo. Luchas territoriales, vamos a un siguiente proceso de mesas de diálogo octubre-noviembre 2021, que acabó con 3 días de movilización. Luego, nuevamente nos vamos a las luchas territoriales y acabó en el levantamiento de junio 2022. Y que de la misma manera volvimos nuevamente a las mesas de diálogo. Y en este momento, ¿cuál podría ser el factor X? De la misma manera, en esos procesos de diálogo y lucha salen un instrumento, un acuerdo con el gobierno, pero que no han sido respetados. Ese podría ser otro factor X en los siguientes tiempos.
So as we look at the timeline, we're seeing all of these territorial struggles. We go back and forth between dialogues, coming to the table with the government, between government and social movements. You come to the uprising of 2019, you go back to the dialogue table, you go back to struggles, then you come back to this third sitting down at the table of dialogue with the government. After 3 days, that turns into more protests and more struggle. And then you end up in 2022 in October of the 2nd October, which is the uprising of June 2022. And I think what we're seeing is there's out of all of this, there has been an accord or an agreement that the government has signed, but has not actually come through on. And so we could see this being the next reason for people going back to the streets. Next. Please, next slide. Go. ¿Cuál fue la rebelión de octubre en Ecuador? Octubre y junio. Next. Aquí queremos, ¿por qué hemos quedado con el concepto estallido? So we're talking about the October rebellion of 2019. Why do we talk about an explosion, estallido? En el Ecuador hay diferentes formas de lucha. Levantamiento que tiene más una propiedad del movimiento indígena, el levantamiento indígena. Hay los paros que se paralizan los procesos de producción. Hay las huelgas que es propio de los sindicatos. Pero en junio 2019 se unieron todas las formas de lucha. Entonces, por ello hemos llamado al fenómeno en el Ecuador como estallido social. So there's a lot of different forms of struggle. There is levantamiento or uprising, which is what indigenous people in Ecuador often are taking as their method of struggle. There are stoppages or work stoppages in production. There are strikes, and that is usually the area of the unions. But when all of these come together, that's what we call estallido or an explosion. En el levantamiento octubre y junio 2022 se da de dos maneras. Por una capacidad organizativa de las organizaciones indígenas. Por otro lado, la capacidad espontánea de la sociedad, que se unieron en una sola acción. Por ello, afirmamos con certeza de que esta movilización fue un movimiento sociopolítico de masas multisectorial, o sea, en términos de clasificación política, estábamos unidos los sectores populares, pero de diferentes áreas de la producción. Campesinos, indígenas, estudiantes, amas de casa, toda la clase popular. So in both of these explosions, the October 19 and the June 2022, you have two phenomena that are coming together. One is the organizing capacity of the indigenous peoples, and the second is the social spontaneity of the people that are just coming onto the streets spontaneously. And so what we talk about is a socio-political mass multi-sector movement. So of the popular classes. So we're talking about the different social subjects that are all coming together among peasants, indigenous people, students, women homemakers, and all of the different social subjects. En los dos escenarios ha habido este carácter plurinacional, distribuidas en términos territoriales, ya sea en el campo y en la ciudad. So we also had a plurinational movement distributed between territories that were urban and rural. También definimos como una rebelión o insurrección en el sentido de cuestionar el poder realmente existente. So we also can talk about a rebellion or insurrection in the sense of questioning the powers that be. Más adelante voy a explicar cuál es esta categoría del poder realmente existente, que intentamos que sea un aporte en la discusión social, en la discusión política. So I'd like to be able to, a little bit ahead of time,
a little bit later, I'd like to talk about this power that really exists as a way to contribute to the social and political conversation. Pongo esto como referencia, Pongo esto como referencia el número de eventos diarios durante el paro de junio 2022. Desde el primer día que se dieron 109 eventos, llegó a un clímax en el 22 de junio hasta 392 eventos y se cerró el 30 de junio en 265 eventos. O sea, el número de luchas que se dieron en todo el Ecuador. So I want to show you this example of the number of different daily events, struggles or different struggles that are happening all over Ecuador in June of 2022. It starts on June 13th with 109 different events. The climax is 392 on June 22nd. And then by June 30th, we have 265 distinct events of struggle throughout Ecuador. Next. En esto indicamos el número de eventos que se dieron. Acá tenemos a nivel de la Amazonía ecuatoriana. En el cuadro del centro tenemos el número de eventos que se levantaron, la lucha contra la minería, en este caso por la defensa territorial, para que miremos que el problema minero no es menor, es un problema serio en el Ecuador. Y tenemos a este lado, en este caso, el número de eventos que se dio solo en la ciudad de Quito. So these three maps are going to show the different events that were taking place all on the left map, all through the Amazon region, the different events and struggles going on in the central map in terms of struggles around mining and territory. And so we can see that these struggles against the transnational mines are not a small event, it's actually very major. And then in the third map, we can see all of the different uprisings that are happening around the city of Quito. ¿Por qué lo sostenemos como tesis de que fue un levantamiento multisectorial de clase y de los sectores populares? Porque han intentado etnitizar el problema. Es un problema de los indios violentos, es un problema de los terroristas indígenas. Entonces han intentado decir que el problema es del indio que salió a las calles. No, con esto demostramos que fue la ciudad de Quito en sus niveles, con todas las identidades, seas blanco, mestizo, cholo, montubio, indígena, todos plegaron, o la mayoría plegaron a la movilización multisectorial y plurinacional. So why do we make this point of saying that it's a multi-sector uprising? A lot of times what we hear the critiques that it's just these violent Indians or these indigenous terrorists who are the ones who are angry and rising up. But what we actually are seeing and the data are showing is that no matter where you are in Ecuador and no matter the social status or whether you're indigenous or not, in Quito, if you are white or mestizo or any number of different ethnic backgrounds, there were people in the streets. Next. Bueno, ¿qué fue la rebelión de octubre en el Ecuador? Lo que supuso es el cuestionamiento al orden del sistema político, económico, cultural. Voy a poner rápidamente como tesis central. Octubre puso en cuestionamiento lo que definimos como el poder realmente existente. Esto voy a desarrollar en la siguiente, por favor. So, Next. let's stick with this first while I translate. We're talking about the rebellion of October in Ecuador of 2019. It supposes a questioning of the political, economic, and social order. And we're going to get into this question of what is the poder realmente existente, which is the power that is, or the power that exists. Next. Okay. Entonces, ¿qué es para nosotros conceptualmente el cuestionamiento al poder realmente existente? So what does it mean for us to conceptually challenge this concept of the power that really exists? John Locke en 1704 nos decía que el poder está en el gobierno.
Y eso se ha mantenido y hay como una construcción social a nivel global. John Locke in 1704 said that power exists in government, and this has been something that has stayed in our minds. Entonces hay una construcción subjetiva en los ciudadanos. Cuando vamos a votar, hacemos un contrato social y el poder la damos al gobierno. So that's what we have in our minds when we go to vote. It's a subjective question that we go and put our votes, and then once we've voted, we're giving the power over to a government. Todo el pensamiento crítico del marxismo, en cambio, se desarrolla, ¿no es cierto? El poder está en el control de los medios de producción privada. So, en términos económicos. In a contrary way of understanding power, when you think critically, Marxism posits the idea that power exists in the control of the means of production. Y por otro lado trabaja Gramsci y la generación de los intelectuales alrededor de este tema, ¿no es cierto? Todo lo que sería la construcción de los aparatos ideológicos, comunicación, educación, cárcel, todo aquello, ¿no es cierto? So then you have a whole generation of intellectuals like Gramsci who speaks about the ideological construction of power through communications, through education, through the cultural system. Entonces, para nosotros el poder realmente existente se unifica, ¿no? En este caso, todo lo que sería el control de la propiedad privada sobre los medios de producción, el monopolio de la fuerza, en este caso que trabaja en lo que es la Revolución Rusa por parte del Estado, y la hegemonía. Todo se unifica allí. Entonces, no es el gobierno el que tiene el poder, sino los que controlan todos estos elementos que configura el poder en una sociedad. So when we talk about the power that really exists, it brings together all these factors. Means of production and a monopoly on the control and means of production, as well as all of these hegemonic ideological pieces. So it's not just the government that has control, but what we're talking about is that the control is, power is owned, and excuse me for this is, I think, deep concepts that I'm trying to get a hold of myself. Power is held through control of all of these economic and ideological pieces. Entonces hay que desmitificar qué es el gobierno con el poder. No, es el gobierno que representa, pero la sociedad, hay sectores que definen sobre el poder para que mantenga el gobierno. So we have to demystify power in that sense when we say it's not the government that's holding power, but it's powerful sectors that maintain the government. Next. Otro de los temas que diferenció en relación a las luchas anteriores, la de junio y la de octubre, es que en esta jornada de lucha no se tuvo el tutelaje de una parte de políticos del Ecuador, sobre todo vinculados a los grupos de la burguesía. Las caídas que se tuvieron en las décadas anteriores era porque también participaban un bloque de la burguesía. En esta no, solo el sector popular. So what differentiates the October and June uprisings from past ones throughout the past decades is that in this was just a popular uprising. There was not, as in other struggles, there was not a part of the bourgeoisie that was participating in these protests. Toda la burguesía, todo el poder realmente existente se unificó monolíticamente para desacreditar, estigmatizar y perseguir la lucha de los sectores populares en el Ecuador. So in this case, all of the bourgeoisie came together unanimously to discredit and to persecute the uprisings in Ecuador. Y eso ha quedado como una acción permanente desde este sector. No se critica, no se autoevalúa, simplemente la critica y siempre nos ha pasado culpando sobre la crisis en el Ecuador. So this has not been really brought to light, and it has been a permanent action on the part of the bourgeoisie. They have not self-evaluated, but they have continued to
attack us and defame the protests in that way. Bueno, otro de los elementos que desarrollamos también y damos una explicación es que la gente ha preguntado, ¿por qué no cayó el gobierno? Entonces nosotros identificamos dentro de algunos factores los más importantes. Uno es que hay un fortalecimiento y modernización del Estado, en particular las fuerzas de represión. So another one of the elements that we like to explain when we talk about this is people ask, why didn't the government fall in these cases? Number one, there has been a strengthening and a modernization of the state apparatus. Y esto lo que ha hecho en este tratamiento es que quedaron excluidos las élites económicas y políticas dentro de la decisión. Por lo tanto, como estaban unidos monolíticamente en ese sector, no fue posible tener admisión de este sector. Por eso no cayó el gobierno. So because there was such unity among all of the powerful political and economic sectors, there was not an admission of guilt, or they didn't find any problem with how things were going, and so that's why the government didn't fall. Y lo que queda como tarea para nosotros es sobre esa experiencia de lucha, como fenómeno político, como acontecimiento, como una reacción de los sectores populares, nos queda profundizar, en este caso lo que hemos denominado la autonomía y la independencia política de este sector. Hay que pensar. So what is left for us as homework from this experience of struggle? Si puede explicar lo último de la reacción y la profundización. ¿De cuál? Al final. Sí. So what we're left with as homework is that the popular sectors should actually deepen their autonomy, their political autonomy, and generating conditions of transformation. Sí, en esta parte lo que estamos diciendo es, si tenemos un problema situado en el Ecuador, ¿cierto? Tenemos una capacidad de reacción, no solo de los indígenas, sino los otros sectores populares. ¿Cuál es esa capacidad de construir esa autonomía política, esa independencia política para generar condiciones de transformación en adelante? So we understand that we have a problem in Ecuador. We know that we have the capacity to react, but from the popular sectors, what's our capacity to build? What's our capacity to construct an autonomy or a political independence, and so that we can actually move toward transformation? Next. Para nosotros es importante y hemos aprendido entre las dos movilizaciones, la de octubre 2019 y junio 2022, hay un comportamiento de la fuerza represora. 2019 fue una acción a mansalva, simplemente enfrentar con el pueblo. 2022, junio, en cambio, fue un proceso selectivo de implementación de la fuerza. Aquí pongo como una explicación. So I want to say there was other things that we have learned between the two mobilizations, also the ruling classes learning. So in 2019, there was just sort of a massive repressive apparatus that was thrown against all of the protests and struggles. In 2022, for example, they were much more selective with their repression and their violence. Entonces miramos, por ejemplo, un escenario aquí. Lo que no pasaba en junio 2019, aquí es una construcción de la emboscada. Y aquí perdió la vida un compañero. So we're going to look at this situation. Emboscada is a ambush. Thank you. We're going to look at 2022. This didn't happen in 2019, but what we're going to see here is an ambush against the popular forces, which one of our comrades lost his life. Entonces, no es un enfrentar para apaciguar, sino es planificar la emboscada que llegaba a una movilización del norte a la ciudad de Quito, emboscar, disuadir, y en ese proceso, lógicamente, perdieron la vida nuestros compañeros. So this was not
a quote unquote peacekeeping confrontation, but it was a planned ambush against people that were coming into Quito from the north. And this was varios compañeros perdieron. En esta uno, en la siguiente acción selectiva, 8 compañeros. En total hemos perdido 9 compañeros 2022. So in this action, 1 comrade lost his life and another comrade, and we've lost 9 comrades so far. In 2022, we lost 9. Next. De acuerdo a la fuente de la Policía Nacional del Ecuador, esto es real, los recursos materiales, económicos, humanos que utilizaron para enfrentar junio 2022. Un número de 51,143 miembros de la Policía Nacional, los que estaban en eventos preventivos, en eventos investigativos, en inteligencia, en eventos tácticos, el número de granadas, el número de cartuchos, medios logísticos entre vehículos, motos, helicópteros, aviones, vehículos de carga pesada. So all of this is coming from data from the National Police of Ecuador. This is showing how many resources they used against the uprising to be able to combat the uprising of 2022. You're talking about 51,000 agents of the police between investigation, intelligence, tactical staff, and then all of the vehicles that they used all the way down to how many rounds and cartridges that they expended on the people. Creo que estamos con el tiempo, entonces vamos a intentar pasarlo más. Por favor. Bueno, el libro, que también va a estar en digital, se puede ver los aspectos fundamentales a las cuales estamos desarrollando, ¿no? Se dividen en 3 espacios temporales, en este caso, el pasado, el presente y el devenir. So we're talking about, the book now is divided into 3 parts, the past, the present, and what's coming up. Analizamos la crisis económica, la crisis de legitimidad, la crisis sociopolítica y el factor X como determinante. So we're talking about different crises, the economic, the legitimacy crisis, the social political crisis, and the X factor, which is the Decree 883. Next. En el primer aspecto, la crisis en términos económicos, lo que había sido enunciado anteriormente. So these are some parts of the economic crisis that we've been talking about. Next. Como ha sido desde 1994 los vaivenes de la lucha, ¿no? Frente a las crisis económicas, rebeliones o luchas que se han levantado en el Ecuador. So we're looking at this timeline between 1994 and now, and we're looking at economic crisis and how social struggles come and go along with the crisis. Next. Un segundo aspecto que analizamos es la crisis de legitimidad y la inestabilidad política. The second aspect we're looking at is crisis of legitimacy and political instability. Esta deslegitimación, hay un cuestionamiento fuerte al sistema de partidos. So there's a strong questioning of the party system in Ecuador, sobre todo en las 2 últimas décadas. and mostly in these last 2 decades. En este caso, la sociología de las instituciones denomina la crisis de institucionalidad o la desinstitucionalidad. So sociology calls this an institutional crisis or a crisis of deinstitutionalization. La legitimidad en los 5 poderes del Estado. We're talking about a crisis of legitimacy in the 5 powers of the state. Next. Entonces, ahí miramos, en este caso, la confianza que tienen las instituciones, en este caso del Estado. Las Fuerzas Armadas
que ha tenido un decrecimiento, una subida en el 2013 y un decrecimiento, ¿no? Tenemos la Policía Nacional, que está en decrecimiento. Partidos electorales casi nunca han superado del 30%. Tenemos una referencia, en este caso, de la Iglesia, que es bastante alta. Han sido como las instituciones que gozan de confianza o desconfianza. So we're looking at this, we're talking about loss of confidence by the people in the state institutions. And so in 2013 is sort of where the peak of people's trust and confidence in the armed forces, in the police, and the church is the gray line, and then a falling of people's trust in all of these institutions. Next. Ahora la gente, frente a esa deslegitimación, frente a esa crisis institucional, ¿cuál es la percepción de la gente? ¿Los gobiernos para quién trabajan? ¿Para los poderosos o para los pobres? So in this, we're looking at, in this crisis of legitimacy, people's perception of who's the government working for the people, for everyone, or for the powerful. Entonces miramos en una línea de tiempo del 2004 al 2020, en estos 16 años, la percepción de la gente, ¿no es cierto?, que siempre los gobiernos trabajan para los grupos poderosos. So this is a graph that shows from 2004 to 2020, and in these 16 years, we're seeing the perception of people and who is the government really working for. Next. Vamos con el tiempo ya. Bueno, y el tercer aspecto, la crisis sociopolítica. Talking about the crisis, the social political crisis now. Para dar eventos como o acontecimientos o estallidos antes de cada evento, han habido, en este caso, por ejemplo, 2019, de enero a septiembre, existieron 30 luchas localizadas. So we're talking about before the great uprisings, for example, in 2019, between January and September, there were 30 localized struggles or uprisings. Entonces, ahí contraponemos de la tesis que dicen, estos locos salieron de noche a la mañana. No, no, ya hubieron 30 eventos antes, donde si tuvieran oídos los gobiernos de turno o el poder realmente existente, se debería resolver los problemas antes de que se genere esta unión y genere este estallido social. So this goes against the argument that they've said, well, these crazy people came out from one night to the next, and we don't know why they're in the streets. Well, there were 30 struggles that were going on throughout the year, and if the government would have had ears to hear them and taken care of the problem before, then there may not have been the great explosion. Next. Y aquí demostramos en la línea de tiempo también el número de eventos desde el 2008 hasta el junio 2022. So we're seeing all of the social conflicts between 2008 and 22. Entonces tenemos el número de eventos en el 2010 que fue muy alto, 2015 donde profundiza más la crisis, 2019 donde fue una crisis económica, aquí no está contabilizado ya el cierre del año 2022 para el número de eventos. Entonces hay una constante de una reacción social permanente frente a cada crisis que se presenta en el Estado. So we're looking at 2010 is a heightened era of a lot of social struggles, 2015, 2019 when there's a lot of economic crisis, and the numbers for 2022 have not been completed yet. But what we're seeing is that there is a constant conflict. In the face of crisis, there is a constant reaction on the part of the people. Next. Bueno, el factor X en esta vez fue el decreto 883. Junio 2022, el factor X fue el incumplimiento, un año de diálogo con el gobierno y lo que puede provocar en adelante cuál es ese factor X, ¿no? So the fourth aspect is this X factor of what helps the explosion come to its culmination. And first it was Decree 883, and then in 2022, it was the first anniversary of the inability of the government to come through with their promises. Next.
Vamos a hacer pronto. Bueno, este es el segundo capítulo, no me voy a detener, por favor. ¿Qué hacemos desde los sectores populares, trabajadores de pueblos y nacionalidades? So I'm not going to stop here very long on chapter 2 about what happened during the rebellion and from the popular classes. Next. Ahí estamos. There we are. Uno de los temas desde los sectores populares que desarrollamos en el tercer capítulo es el aprendizaje, las nuevas formas de defensa frente a la represión del Estado. One of the things that we try to develop in the third chapter is the way that the popular classes are learning to defend themselves in the face of state repression. Se profundiza, se arraiga más el fortalecimiento organizativo. Las guardias comunitarias de territorio defienden la vida en las movilizaciones y genera una solidaridad plurinacional, donde no estamos mirando la solidaridad solo entre indígenas, sino de todos los sectores. So there's a real deepening of organization. There's a deepening of being able to protect one another in these struggles or mobilizations. And there's generated a plurinational solidarity, that it's not only indigenous people looking out for other indigenous people, but it's much more generalized. Entonces, en términos materiales, la movilización se sostuvo con la solidaridad de las mismas ciudades. So in material terms, the mobilizations were sustained by the solidarity of the people that were carrying them out. Next. Bueno, desarrollamos también qué hicieron desde las clases dominantes, en este caso, para enfrentar esta fuerza del poder popular. So part of chapter 3 also is what did the dominant or ruling classes do to combat the explosion? Entonces tienen los medios masivos de comunicación para tener, para crear, en este caso, ¿no es cierto?, los escenarios comunicativos que vayan en contra del relato real de la gente. Tienen el aparato represivo. Two of the tools they used were the mass media to create a different narrative than what it was actually happening on the ground to the people, and also their repressive apparatus. Entonces aquí hay como una explicación. Teleamazonas o Ecuador TV son uno de los medios masivos. El primero es privado, el segundo es público. So Teleamazonas is a private mass media company, and Ecuador TV is a public mass media. Este es un informe del 2019. This is a report about 2019. Referente a la movilización de que fue violento, terrorista y todo lo que han acentuado en la sociedad, solo de eso, por ejemplo, Teleamazonas sacó 460 notas comunicativas. So on the topic of the fact that this social explosion was a violent act, Amazonas put out 460 different articles about that. Y estos se sitúan, se localizan, sobre todo la percepción en las ciudades, Quito, Guayaquil, como las capitales política y económica. So they focused mostly on Quito and Guayaquil, which are the political and economic hubs of the country. Next. Aquí está la percepción de la confianza de la televisión, los medios de comunicación desde 1996-2000. Siempre hay a la baja. 2020, los medios masivos de comunicación prácticamente no han tenido la confianza de comunicación, la percepción de los ciudadanos. So this is a graph of 1996 to 2020 and the perception of people's trust in mass media to be telling the truth. And you can see that that line goes down and that people are trusting less and less in communications media. Next. Sigamos, si no vamos a quedar. Let's keep going, otherwise we'll be too long. Bueno, igual esta parte es importante. Junio significó un nivel de represión a mansalva y junio 2022 significó procesos selectivos.
lo que han hecho es incrementar los procesos de judicialización de los que salimos a luchar. Entonces ahí tenemos para julio un número importante, en este caso del número de compañeros que fueron criminalizados por salir a luchar. So, as we said, 2019 was sort of a generalized repression, and 2022, they started using the court system to penalize and to criminalize people that went out into the streets. Next. 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 Allí. Voy a finalizar con esto. ¿Qué dejó de aprendizaje? So I'll finish with this. What did we learn here Las dos luchas. from the two struggles? Necesitamos garantizar la unidad de todos los sectores. We need to be able to guarantee unity of all sectors. Necesitamos esta unidad para frenar la implementación de las políticas neoliberales. We need unity in order to be able to put the brakes on neoliberal policies. Hay un potencial del poder popular plurinacional y la unidad del campo popular. There is a potential of popular power, of plurinational popular power, and the unity of the popular classes. Ha generado estas condiciones de solidaridad y respaldar las luchas de los diferentes sectores, campesinos, afroecuatorianas, no indígenas, sean mestizos, cholos, montubios o blancos. So there's an opportunity to be able to support the struggles of different sectors and populations, whether or not they are indigenous. Y crear un sentido común de cambio en sectores crecientes de las clases explotadas, obreros, sindicatos, trabajadores. There's also a possibility for creating a common sense about the ability for change in the growing sectors of the exploited classes. And in that we include the organized labor and unions. Y desde las clases dominantes hay una tendencia hacia la fascistización de la sociedad. O sea, no queremos resolver los problemas más sentidos, sino incrementar los niveles de violencia, incluso que se exige al Estado que debe garantizar, armar lo que está pasando en estos días. So in terms of the ruling class, what they have learned, or what we can take from there, is their willingness to increase fascism and not actually deal with the problems that are being raised, but to increase violence. And right now there's actually a proposal that we include the right to bear arms, which will increase the violence in our country. Quiero finalizar mi participación invitando a que los fenómenos sociales que pasen en Latinoamérica también pasen en otras latitudes. Primer mundo, Francia. So I'd like to finish up inviting that these things that are happening in the third world in Latin America, that we can notice that they're also happening in the first world, like in France. O aquí mismo en Estados Unidos. Or here in the United States. Los intelectuales que han generado una crítica al mismo modelo está en Estados Unidos. The intellectuals who have developed the critique of this neoliberal model are here in the United States. Y creo importante que la política no puede quedar en el campo moral, si eres bueno o malo. So when we're talking about politics, we can't just be moralizing. We can't be saying, are you good or bad? Sino se tiene que implementar un proceso crítico de debate donde realmente pensemos todos los seres humanos cuál va a ser ese modelo que respete la vida, que respete el agua, respete la ecología, respete finalmente la sobrevivencia humana. So it's not a moral discussion, but we need to have a very critical discussion with all of human beings about what it means to respect each other, respect the water, and to be able to support the survival of our planet. Decir que sobre el aprendizaje de mis abuelos y abuelas nos enseñaron que sin mirar el color, sin mirar la raza, la religión o la política, nos enseñaron a que todos somos hermanos. So my grandparents told me that we shouldn't look at people's color, race, ethnicity, or religion, but
none of that matters, that we're all brothers and sisters. ¿Por qué? Porque somos hijos de la madre tierra, hijos de la madre naturaleza. Why? Well, we're all children of Mother Earth. Y esto no necesitas una explicación científica. And you don't need a scientific explanation for that. Somos hermanos en la sangre que tienen ustedes, que tengo también yo. We're brothers and sisters in the blood that runs through my veins and that runs through yours. Somos hermanos en la tierra que ustedes tienen, en su pelo, en su cuerpo, en sus huesos, que también la tengo yo. We are brothers and sisters because we all have the same minerals. We have the same earth that runs through our hair, our bones, and our skin. Sobre el mensaje de los abuelos, somos hermanos. Igual que usted tiene oxígeno, aire en los pulmones, también la tenemos nosotros. We're all brothers and sisters, as my grandparents said, because you have oxygen in your lungs and we do also. También somos hermanos en esa energía, en ese fuego de las montañas, en el fuego de los cráteres, que también la tenemos en mi cuerpo y en vuestros cuerpos. We are all brothers and sisters because we have the fire of the mountains and the craters that we all have inside of us, that you have and that we have in our bodies. Y si no cuidamos de esto, los elementos sagrados de la vida, el agua, la tierra, el aire, simplemente los que luchan y no luchan, vamos a perecer en la madre tierra. So if we don't take care of these elements that are in us, that are water, that are air, that are earth and fire, then all of us, those of us who struggle and those who don't, we will all perish on this Mother Earth. Así que les invito a seguir luchando para salvar la vida. Muchas gracias. And so thank you, and I invite you to continue struggling to save this earth. Thank you very much. Muchas gracias, Leonidas. So I'm going to ask a couple of questions to Leonidas. But first, I want to read to him a Spanish translation of the land acknowledgement that you're familiar with. Leonidas, voy a hacerte algunas preguntas, pero tres preguntas en concreto, pero primero voy a leerte el reconocimiento territorial que nos dice, que nos habla sobre la tierra en la que está ubicada la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell está ubicada en las tierras ancestrales de los Gayojono, la nación cayuga. Los Gayojono son miembros de la Confederación Haudenosaunee, una alianza de 6 naciones soberanas con una presencia histórica y contemporánea en esta tierra. La Confederación precede al establecimiento de la Universidad de Cornell, el Estado de Nueva York y los Estados Unidos de América. Reconocemos la dolorosa historia del despojo de los Gayojono y honramos la conexión continua del pueblo Gayojono con estas tierras y aguas. Es un reconocimiento a la tierra que se adoptó, que la Universidad de Cornell adoptó recientemente y sobre la cual hay una discusión de alguna forma activa en el campus, en la universidad, sobre lo que este reconocimiento significa y puede significar. Ahora quiero antes de dejar que la audiencia haga preguntas, quiero hacerte 3 preguntas en concreto, Leonidas. So before opening it to the public, I'd like to ask 3 questions of Leonidas. La primera es sobre el rol protagónico de la CONAIE, la organización de la que actualmente eres presidente. I'd like to ask first about the protagonist role of CONAIE, which is the organization that you're president of. Hay un pasaje en el libro en el que tú y tus coautores citan a Jaime Vargas, anterior presidente de la CONAIE, quien dirigiéndose al presidente de Ecuador dijo en pleno estallido: señor presidente, no estás hablando con la CONAIE, no hemos venido solos, sino que estamos acompañados de la gente. So I'd like to cite something that you write in your book, one of the ex-presidents of CONAIE, Jaime Vargas, who was talking to the government at this point during the social explosion, and he said, Mr. President, you're not speaking just with CONAIE.
we have not come here by ourselves, rather we are accompanied by the people. Quisiera que nos hablaras un poco de el significado y el efecto que tuvo, tiene y puede tener para Ecuador este potencial nuevo escenario en el que la CONAIE parece pasar de ser una organización indígena para convertirse en una organización que trabaja con muchos otros sectores marginales de la sociedad y de alguna manera representa también a dichos sectores. So I'd love if you would speak a little bit about the past, present, and potential in this new scenario in which CONAIE seems to be changing from an indigenous organization to become an organization that represents many more marginalized sectors of the society. Muchas gracias. A ver, sobre el primero, primero quiero saludar a la nación Cayua, ¿sí, no? Cayuga, sí, a la nación Cayua y pedir permiso a este territorio sagrado con la cual hemos podido traer nuestras voces desde otro continente, desde Abya Yala, desde Tahuantinsuyo. So I'd like to first of all give my greetings to the Cayuga Nation and ask their permission to come to these lands from another continent from which we've come. Creo que necesitamos armar un evento mundial donde convoquemos a todas las naciones del mundo para salvar la madre tierra y salvar nosotros como sur. I think we need to be able to convene a world meeting of all the nations of this world to be able to save our Mother Earth. Bueno, entrando a las preguntas sobre el primero, el rol protagónico de la CONAIE en el proceso de la lucha. So first, the question about the protagonist role that CONAIE has had in the struggle. Creo que la CONAIE sitúa en un momento histórico. Todos los cambios en la historia que se han generado en la sociedad siempre se han identificado como la vanguardia. Y yo creo que la CONAIE no sería la vanguardia. Lo que está generando es una sinergia para poder, en este caso, garantizar procesos de lucha colectiva. So CONAIE in these historical moments has been identified as a vanguard. And I don't actually think that CONAIE is a vanguard, but there has been a synergy in being able to garantizar. Yeah, but what is he guaranteeing? ¿Para garantizar qué cosas? Para garantizar una lucha social que integre a todos. To be able to guarantee a social struggle that can include everyone. Entonces, el rol protagónico de la CONAIE, no siendo la vanguardia, pero se convierte en un actor fundamental que genera sinergia y convocar esta lucha social. So to say not that we're at the vanguard or that we're out front, but we're able to convene and help produce this synergy, that we're a fundamental part and we play a fundamental role in the change process. Es muy importante en la segunda pregunta, en la intervención del compañero Jaime Vargas, presidente, en ese momento que lideró el levantamiento de octubre de 2019, cuando dice con absoluta responsabilidad, pero también con una humildad: la CONAIE no está en este caso, no venimos solo como CONAIE, sino venimos siendo parte de la gente, de los ecuatorianos, de los sectores populares. So Jaime Vargas, who was the president of CONAIE in 2019 and was leading the social uprising, he says with absolute responsibility, but also humility, he says, you know, we're not coming here by ourselves, we're part of the people that are rising up. Con esto no queremos convertirnos en los voceros de todos, pero creo que es importante la CONAIE en la vocería del compañero Jaime que dijo: no estamos dispuestos a aguantarles todo lo que ha provocado en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. So we don't
one to become the mouthpiece of everybody. But I think it is important of what Comrade Jaime was saying, that we are not willing to put up with all the things that the Ecuadorian people have been forced to put up with. Y el tercero, el significado potencial del escenario de la CONAIE como un movimiento, como parte del movimiento indígena del Ecuador, porque hay otras organizaciones sociales también. So we want to talk about the significance of the potential in this scenario of CONAIE being one of many organizations. En este caso, que pueda representar al resto de la sociedad. And this grouping of organizations be able to represent society? Creo que eso no sería nuestra búsqueda de representar al resto de la sociedad. We're not trying to represent the rest of society. Sino respetar la autonomía de cada organización. We'd like to be able to respect the autonomy of every organization. Respetar la independencia de cada organización. Respect the independence of every organization. Pero ser un granito de maíz para que esto sea semilla y dé cobertura a todas las organizaciones y a la sociedad ecuatoriana que quiera luchar. We'd like to be one little piece of corn that can turn itself into a seed, convertirse en grano de maíz para ser semilla, to be a seed, para que dé una cobertura a todos, o sea, con la fuerza de todos. To give coverage and strength to everyone. Porque sería deshonesto convertirnos en el que hable en nombre de todos. Creo que todas las voces merecen el mismo respeto, por más pequeñas, grandes o medianas organizaciones o ciudadanos que estén dispuestos a unir, pero con su propia voz. It would be dishonest to say that we want to represent everybody, that we want to be the mouthpiece of the organization, of the movement. We believe that everybody, if you're in a big organization or a little one, or if you're just a citizen of Ecuador, we believe all voices need to be heard. En esta construcción que ha sido muy importante para nosotros, ha sido disputar los sentidos del liderazgo. Liderazgos individuales con caudillos muy fuertes, pero por otro lado, el aprendizaje de las organizaciones indígenas con liderazgos colectivos que respetamos al resto. So a lot of the learning that we've done has been to dispute how leadership is handled. We want to consider all of these individual leaderships where it turns into caudillos, or somebody help me with caudillos? Caudillos, or like small kings, for example, versus the indigenous form of collective leadership. Tengo otra pregunta. En otro momento del libro haces referencia a la impostergable alianza entre el campo y la ciudad. También lo mencionaste en tu presentación. So in another moment in the book, you make reference to the alliance between the country and the city. ¿Por qué es necesaria e impostergable esa alianza? ¿Qué se puede lograr con dicha alianza y qué obstáculos enfrenta esa alianza? Why is it necessary, and why can it not be postponed anymore, this alliance? What can be achieved with this alliance between the country and the city, and what obstacles do you see? Creo que hay que superar las miradas limitadas de cada sector. We need to be able to overcome the limited view of each sector. Entonces, los campesinos luchan en el campo, los trabajadores luchan en la ciudad. We need to be able to overcome the idea that peasants fight in the countryside and that the workers fight in the city. Thank you. Cuando nos necesitamos, los que estamos en el campo somos los que producimos el 70% de lo que comen las grandes ciudades. When we're in the countryside, we produce 70% of what people in the big cities eat. O muchos de los que son trabajadores en el sector público o privado, en empresas, en industrias, son nuestros compañeros que vinieron de las comunidades indígenas. Also, we're talking about public and private sector workers in the cities
that they are our comrades and they come from the rural communities themselves. En ese proceso es impostergable esta necesidad de unir la lucha en el campo, la lucha en la ciudad, sobre todo en el campo que ahora se vuelve una apertura a las grandes empresas transnacionales que están localizadas en la ruralidad. Es muy urgente defender la vida, el agua y el parque. So why do I say it's that we can't postpone this alliance of countryside and the city anymore? Well, we have so many of the transnational companies that are based in the rural areas, and we need to come together to save the earth, the water, and the land. Y esto nos deja un montón de tareas. Uno de ellos, clarificar con particular atención en cada sector que necesitamos resolver. So this leaves us with a lot of homework to do. We have to be able to clarify in every sector, what do we need to take care of? Mi última pregunta, Leonidas, es sobre enseñanzas y aprendizajes, que también mencionaste en tu charla, en tu presentación. So my last question is about what have you learned that you've been mentioning already in your presentation? La pregunta sería, ¿qué le enseña, qué le puede enseñar el movimiento indígena ecuatoriano a movimientos similares en otros lugares de América Latina? Pero también, ¿qué puede aprender el movimiento indígena ecuatoriano de movimientos y luchas similares en otros lugares? So first of all, what can the indigenous movement in Ecuador teach other similar movements around Latin America, and also what can it learn from other movements? Primero, que puede ofrecer el movimiento indígena, humildemente, decimos desde el Ecuador, la CONAIE, nuestra capacidad organizativa. First of all, something that we could humbly offer is our organizational capacity. Que ha logrado tener una cobertura nacional. We have been able to achieve a national coverage. Que ha logrado organizarse en 5 niveles de organización. We have 5 levels of organization. A nivel territorial, la comuna. So at the territorial level, we have the commune as the base. A nivel de gobiernos territoriales. Then we have the second level is the level of governing small territories. O que decimos organización de segundo grado. Or we also say second level organization. Nuestra capacidad de organizar a nivel del pueblo. And then the capacity of organizing at the level of the people. Nuestra capacidad de organizar sin mirar la región, costa, sierra, Amazonía, todas tienen capacidad de organización. So all of the regions that can be the Amazon, the coast, and the mountains, they all have islands, thank you. They all have capacity for organization. Y nuestra capacidad de tener una cobertura nacional como el 5º nivel de organización, que es la CONAIE. And then the 5th level of organization is the CONAIE. Ahora, ¿qué podemos aprender? Creo que podemos aprender de otros pueblos hermanos como Colombia, Perú, Bolivia sobre todo. I think we can learn from our sister countries. We can learn especially from Peru, Colombia, and especially from Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, se dieron esta unidad entre lo cultural, la lucha territorial de los pueblos y nacionalidades, pero también la unidad con los sectores populares, no solo la lucha en las calles, sino también los procesos políticos. So in Bolivia, what you can see is a unity of cultural and territorial struggles, but not only at the level of being in the streets, but actually a political process. Como diría Mariátegui, no copiar, sino ser la creación heroica de cada pueblo. As Mariátegui said, not to copy, but to have the heroic creativity of each people. Entonces creo que a nivel global, a nivel continental, hay 873 pueblos indígenas que se autodefinen como pueblos indígenas. So at the level of our continent, there are 873 different indigenous nations that define themselves as a nation. Cada pueblo tiene su autodefinición, su autodeterminación, pero hay una necesidad recurrente de unificarnos respetando cada
autodefinición. Every one of these peoples has their own self-determination, but there is a requirement that we come together as well. Muchas gracias, Leonidas. We have time for a couple of questions from the audience, so feel free to raise your hand and ask your question in English or Spanish, whatever you prefer. Hola, Oh, if you can say who you are and sí, mucho gusto, soy Caleb, un estudiante aquí. De hecho, estaba en Ecuador durante el levantamiento, el paro, pero sí, estaba allí en junio de 2022. Quiero saber si usted está a favor o en contra de la violencia. My question is if you are in favor or against violence. Nosotros históricamente, los pueblos indígenas, somos pueblos de paz, Historically, indigenous peoples have been people of peace, pueblos de diálogo. people of dialogue. Pero hay una violencia estructural en el día a día But there is a structural violence every day que viene de las clases dominantes, that come from the dominant class, perpetrada, implementada a través de los estados. implemented through states. A veces nos han cuestionado que la movilización indígena es violenta. Sometimes they've questioned this and they've said that indigenous mobilization is violent. Cuando para llegar a una movilización antes hemos tenido que aguantar o sostener un año de diálogo, por ejemplo. But before we come to a mobilization, we always put, we always do up to a year of dialogue. Ahí cuestionamos, ¿no es violento cuando un gobierno de turno que ha firmado la adhesión a los derechos humanos internacionales So we ask, isn't it violent when a government that has signed international documents, firmó la adhesión a nivel de la Carta de Naciones Unidas, donde dijo, hay que garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas? so these governments have signed this United Nations document that has said that you have to guarantee the previous consultation with indigenous people. En lugar de aplicar esto, lo que vienen es, con decisiones del Estado, aperturar la madre tierra, But instead of that, what they come with is that they have decisions from the state to open up Mother Earth, sacar nuestra casa comunal, to take out our common home, nuestras escuelitas, take out our schools, quitar el cerro to destroy the mountain, y sacar el material preciado que es la minería. ¿Acaso eso no es violento? and to take out the precious metals that is mining. Is that not violent? Estos eventos, sumados día a día durante un año, no es que las comunidades estamos indignados cuando salimos a movilización. So when you think about these things happening in our communities day after day, is it not possible that the communities would be indignant when they go out to mobilize? Para generar una ebullición social hay consecuencias del tratamiento que han dado a nuestra gente. So to be able to generate a social explosion of this kind, there has to be so much that has gone before that has happened to our people. Y eso ha sido tremendamente violento por parte de las clases dominantes y del Estado. And this has been tremendously violent on the part of the dominant classes in the state. When thinking about like creating a revolutionary movement, you mentioned that it's time for more cohesion between people living in urban areas and people living in rural areas. So my question is, how do you build a revolutionary movement with more cohesion between the two parties? Un movimiento revolucionario con más cohesión. Yo creo que ahora se ha dado fenómenos de lucha
que no están solo en el entendimiento político. I think now we're looking at phenomena of struggle that are not only in the political understanding. Porque cuando se habla de un movimiento revolucionario, Because when you're talking about a revolutionary movement, queda como en el aspecto más político. you're talking about the most political aspect. Yo creo que de ese discurso hay que salir, hay que superarlo, But we have to overcome that discourse, sino instalar una lucha más por derechos. but rather we need to install a struggle more about rights. Aquí en Estados Unidos se dio esta reacción social por Floyd, hermano. George Floyd. George Floyd. ¿Ya? ¿Sí? Está bien, ¿no? George Floyd. Sí. Here in the United States, there was a big reaction to the killing of George Floyd, Pero generó una reacción de unidad a nivel mundial la lucha contra la discriminación y el racismo. but also around the whole world. It created unity against discrimination and against racism. Y eso no está localizado solo en las ciudades, ni solo en Estados Unidos. And that's not localized only in cities and not only in the United States. Ese es un problema global It's a global problem. y donde creo que realmente sí es posible unificar para superar estas luchas. And so in this way, it is possible to overcome these divisions. O también, no es una lucha política en concreto como tal, pero hay una lucha a nivel global por la defensa de la soberanía alimentaria, de la comida. So this isn't a specifically political struggle, but around the world, there's a struggle for food sovereignty. Entonces, los humanos estamos definiendo, estamos uniendo para defender lo que comemos. So humans are coming together to defend what we eat. Y en este punto me parece importante, si no discutimos aquello So this point is important. So if we don't discuss it, y no hay una necesidad de organizarnos, if there's not a necessity of organizing ourselves, las empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer están definiendo qué comemos o no comemos. the companies such as Monsanto, Syngenta, and Bayer are actually the ones that are defining what we eat and what we don't eat. Y eso no es nada soberano. That's not sovereignty. Entonces hay una necesidad de unir los que están en la ciudad, los que estamos en el campo para defender elementos como estos básicos. So there is that material necessity of those in the cities and those of us who are in the countryside to defend those basic things. O ahora se discute esta necesidad de unir con movimientos ecologistas, ambientalistas. So it's also being talked about the need to unite with environmental movements. Si no somos solidarios con las luchas en los países de tercer mundo, como el mío, el Ecuador, If we're not in solidarity with the struggles in the third world and countries like mine, que es parte de la cuenca amazónica que cubre 9 países en el continente, that's part of the Amazon region that covers 9 countries in the continent, simplemente el mundo no tendrá oxígeno, the world will simply just not have oxygen porque la Amazonía es una parte importante para el pulmón del mundo. because the Amazon is a very important part of the lungs of this world. Si identificamos estos problemas, hay una necesidad recurrente de unirnos para salvar la vida. If we understand these as the problems, then we can understand the need to unify. O ahora que hay un fenómeno global, la lucha por la equidad de género, la agenda de las mujeres. So there's also a topic about the agenda of gender equality or the women's agenda, El feminismo internacional, international feminism, el respeto por la disidencia sexual. the respect for sexual dissidents. Hay que entender que el problema de la mujer, el problema de género, no es un problema de la mujer, es un problema de la sociedad, hombres y mujeres. We have to understand that problems having to do with gender are not just women's problems, they're human problems. Yo creo que estos temas no pasan por el control político ni una referencia política, sino por derechos, que hay una necesidad de integrarnos a nivel global. So in that sense, we're not talking about just political problems, we're talking about questions of rights.
that need to be discussed at the level of the whole world. Una, dos, tres. I have to go. Is it okay if I ask mine first, just really quickly? Sorry. Hola, un gusto. También yo fui en Ecuador durante el paro de junio y lo que percibí es que hay una dependencia en el petróleo por muchas comunidades. También reservas naturales como Mashpichungo, donde me quedé durante mi tiempo en Ecuador. Entonces, con esa dependencia de esos recursos no sustentables, ¿cuáles conversaciones con otras organizaciones mundiales ustedes pueden entrar en para fomentar este progreso, renovación y como tornarse más verde? Sí. Sí. Y esto es casi la mayoría de las comunidades indígenas que viven en zonas petroleras. So the majority of indigenous populations live in oil areas. Tenemos una experiencia ya más de 60 años de petróleo. We have the experience of more than 60 years of oil, petroleum. Que nuestras comunidades, si no hay otras opciones económicas, se han vuelto totalmente dependientes de la explotación petrolera. So our communities, if there's not any other options, they've become completely dependent on petroleum extracting. Para que no suceda lo mismo en esta idea, en esta ilusión del cambio de matriz energética, ¿cierto? No queremos que las comunidades indígenas, comunidades campesinas, no se vuelvan dependientes como del petróleo, ahora con minería. So we've got this experience with oil, and so that it doesn't happen the same way as it did with oil, we have to make sure that peasant communities and indigenous communities are not then converted into a dependency on mining. Por eso luchamos para que las mineras no entren a nuestros territorios y nos conviertan en súbditos de estas actividades. So that's why we fight so that the mining companies don't come into our territories, because we don't want to be subject to them. Ahora dicen, ¿de qué vivimos? ¿Hay opciones económicas? Sí. So then they say, well, how do we live? Are there other opportunities for us? Yes. Si tuviéramos programas de fortalecimiento de la economía real, que es la agricultura, la ganadería, Ecuador podría ser parte que comparta la comida al mundo. So if there were opportunities for agriculture and for raising cattle, for example, Ecuador could be part of who feeds the world. O también compartir nuestros territorios sagrados para que pueda darse el turismo ecológico, turismo científico, turismo de cabalgata, para que disfrute la humanidad. We're also willing to share our sacred territories for ecotourism, for scientific tourism, for people to come horseback riding, and to be able to really enjoy our territories. Eso es hacer economía y es una economía sustentable. Es lo que no quieren los gobiernos de turno. This is what it means to build an economy and build a sustainable economy, but this is not what the current, the governments want. Lo que referiste a las comunidades dependientes del petróleo, ¿qué tenemos? So you referred to communities that are dependent on oil. So what do we have? Comunidades completas de enfermas con cáncer, diabetes. We have complete, whole communities that are sick with cancer and diabetes. Agua contaminada. Contaminated water. Chevron Texaco. Chevron Texaco. Tenemos comunidades dependientes, lo que enfermaron en el escenario con las petroleras, las mismas petroleras dejaron un puesto de salud. So the oil companies, the same ones that are contaminating our territories, maybe they left a little health center. El Estado entrega los campos petroleras a las transnacionales, pero no tiene la iniciativa de ofrecer ni salud ni educación
como servicio público, sino es servicio de las empresas transnacionales. Es dependiente. So the state gives over the rights to these mining companies to come into the territories, but they're not even able to give health and education as a public service. It's the companies themselves that are trying to give these services. Bajo un proceso digno, las comunidades indígenas demandamos a Chevron Texaco. Bajo soberanía ecuatoriana se determinó que contaminaron y provocó un daño ambiental, un pasivo ambiental en más de 8,000 millones de dólares. So under Ecuadorian sovereignty laws, indigenous communities actually sued Texaco, Chevron Texaco, for damages of over $8 billion. Pero sin embargo, cedieron soberanía y llevaron a las cortes internacionales. Después que nos contaminan, dejan pasivos ambientales, ahora el Ecuador está obligado a pagar más de 2,400 millones de dólares a Chevron Texaco. So there was a cession of sovereignty, and then it went to the international courts. And so now the government of Ecuador, even though Chevron Texaco was the one who was contaminating, they are getting $2.4 billion from the Ecuadorian government. Son estos problemas estructurales. These are structural problems. Que las comunidades no podemos salir de esta dependencia. And that's why it's really difficult. That's why we can't, as our communities, leave that relationship of dependency. Well, one question here and one question in the back, but let's ask the two questions and then Leonidas will give us a quick answer because we're about to run out of time. So, Leonidas, voy a recoger dos preguntas acá y la responde. Okay. Hola, me llamo Samuel y mi pregunta es, ¿cómo ve usted el tema del imperialismo? ¿Por qué existe el subdesarrollo en Ecuador? Un gusto, Leonidas, soy de Ecuador también. Mi pregunta es, he seguido las luchas en Ecuador de los levantamientos indígenas. ¿Qué ves de diferente ahora en estas últimas movilizaciones en Ecuador con el discurso que viene desde los medios hemogénicos, desde del Amazonas, los medios que mencionaste, y también la comunicación a través de redes sociales? En el contexto de la protesta, ¿eso cómo afecta positiva o negativamente la lucha del pueblo en las calles? Una pregunta más. Una más. Había otra acá, ¿no? Perdón. Entonces mi pregunta es, me pregunto si existe divisiones entre la comunidad indígena de Ecuador, porque se supone que la gente indígena de regiones diferentes tienen sus propios intereses, y cómo pueden organizaciones como la suya unirse a esos grupos diferentes de gente indígena de Ecuador. Bueno, la primera pregunta es para una tesis, así que vamos a intentar. So the first question is that we'll record a dissertation, so we'll do our best. Yo creo que estando en contra del imperialismo, cualquiera de sus formas a nivel global, pero ese no es un problema, no es un único problema. So to be against imperialism in all of its manifestations around the world, it's not a unique problem. El imperialismo que miramos, ¿no es cierto?, es la expansión del poder de alguien que lo concentra. So imperialism is an expansion of power by someone who concentrates it. El problema central de la humanidad, el problema es del capitalismo. The central problem of humanity is about capitalism. Si hablamos en países tercermundistas, ¿por qué no se ha desarrollado los países de tercer mundo? So we're talking about third world countries. Why haven't these countries developed? Porque somos dependientes de las economías centrales. Because we're dependent on the central economies. Simplemente nos tratan como patio trasero, como cocheras. ¿Para qué? Para garantizar materia prima para los países centrales. We are treated like the empire's backyard, and we're used for our natural resources. Nos dan créditos
¿cierto? A través del Fondo Monetario Internacional. They give us credits through the IMF, for example. Como no tenemos condiciones para cumplirla, nos obligan, en este caso, a garantizar la minería, el petróleo, como política de Estado. But because we can't pay back these loans, then they require us to introduce mining and this extractivism. Y nuestras clases dominantes en los países viven felices de esos negocios. So the dominant classes of our countries are pretty happy with these businesses that they have. No generan condiciones para cambiar estas matrices productivas en los países de tercer mundo. So they're not generating a way to change the way that production happens. Por eso, Máximo, en las versiones del capitalismo, sean keynesianas, controladas por el Estado, o neoliberales, controladas por el mercado, en cualquiera de las formas, las clases dominantes se benefician. No hay una política que piense como región. So capitalism, whether it is Keynesian capitalism that's controlled by the state or a neoliberal capitalism that's controlled by markets, there is not a policy that thinks, puts our region first. Creo que, como tiene todo el derecho, cualquier región del mundo, Europa, Asia, América, creo que tiene el mismo derecho de desarrollarse por sí mismo Latinoamérica. No puede seguir siendo una economía sometida. So I believe every region of the world has the right to develop for its own sake, whether it's Europe, Asia, North America, or Latin America. That we shouldn't have to be sometido is under other economies. Un segundo tema que vemos de diferente luego de las movilizaciones, eso era la pregunta, ¿no? Principalmente en el contexto de un mundo con redes sociales, donde los medios tradicionales están totalmente sesgados en Ecuador, que lo sabemos, como este medio alternativo de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ha contribuido positivo o negativamente a la lucha. O sea, primero, los medios masivos de comunicación han creado un cerco mediático, controlados por ellos. So first I want to talk about the mass communication media and how they have created a media fence, or sort of what's that? Enclosure. Yeah, exactly. Que desde una sociedad restringida, desde un quehacer político restringido, construyen el sentido común. So from a restricted amount of information, they create common sense. Entonces hayan logrado localizar, ¿no es cierto?, en el pensamiento, en el día a día, de que el movimiento indígena es violento, terrorista. They have been able to create a narrative that the indigenous movement is violent and that it's terrorist, vandálico, that we're a bunch of vandals, insurgente, insurrectionary. Con esto lo que han creado, lo que han hecho es lograr estigmatizar la lucha. So they've been able to, with this narrative, be able to stigmatize struggle. Entonces, estigmatizo la lucha, identifico a los que están en esa lucha. So if I'm stigmatizing struggle and then I identify those who are in struggle, criminalizo a los que están luchando, criminalize those who are in struggle, persigo, then I persecute, creo procesos judiciales, and create issues of court. En ese escenario, ¿quién quiere luchar? In that scenario, who wants to go out and fight? Como un medio alternativo a esto, me parece muy importante en esta actualidad de las redes sociales, se ha logrado construir una línea de comunicación comunitaria, alternativa y popular. So in this scenario, in this reality, social media have been able to create an alternative, community-based, popular form of communication. Que ha logrado posesionar, hacer contrahegemonía
a los medios masivos de comunicación. And it has been able to construct a counter-hegemony of these mass media. Que si hay medios comunitarios en las flaquezas, en las limitaciones que tenemos las comunidades, en el país hay un único medio, una televisión comunitaria de todo el Ecuador, un medio comunitario. So in terms of community media, this is a real weak point in terms of our movements. There's only one piece of community media. Ese es un sostenimiento desde las mismas comunidades. What we're talking about is a community-based media. No hay una política del Estado que fortalezca la vida comunitaria, los medios comunitarios, las condiciones comunitarias. No existe. But there's not a state or government policy that can strengthen community life or community media. That doesn't exist. Sin embargo, hemos logrado nuclear un proceso de comunicación comunitaria, popular y alternativa que está haciendo contraposición a la hegemonía que tienen los medios masivos. Despite this lack of support, we have been able to build this alternative media that can position us against the narratives of the mass media. I just want to have you thank the audience that's also here by Zoom, and the one who also participated through Facebook. Thank you so much to the audience who has been participating on Zoom and the 141 people who are participating on Facebook as well. Muchas gracias a los participantes por Zoom y los 141 personas que están participando por Facebook. Y nuevamente muchas gracias a Leonidas Iza por visitarnos y compartir con nosotros sus enseñanzas y experiencias. Voy a tomar un minuto para enviar este saludo a mi querido pueblo. I'm going to steal one more minute to send greetings back to my beloved people. A las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, del continente, To the indigenous nationalities and peoples of Ecuador and the whole continent. y saludar a la academia a nivel mundial. And I would like to send greetings to academia also at the world level. Los fenómenos sociales de lucha que provocan en cualquier parte del mundo The social phenomenon that have been produced in any part of the world no pueden ser utilizados solo para la construcción de la teoría, and not be only used for the development of theory, sino que sean condiciones para que, a más de criticar, sean las condiciones básicas para transformar la humanidad. So more than just being the conditions for critiquing, may they be the conditions for transforming society. Así que, queridos estudiantes, queridos de la academia, nosotros los pueblos indígenas, todas estas condiciones debemos unificar. Pensemos en un mundo mejor, que salve la vida de los seres humanos, con nuestras particularidades. So, beloved students, beloved academia, and our indigenous peoples, may we use this knowledge and this debate in order to, thank you very much.